Bueno, vamos a hablar ahora sobre el dolo eventual. Voy a proyectar una presentación. Entonces vamos a hablar del dolo eventual y la casuística del dolo eventual. Esto es uno de los temas más complejos que puede existir en el derecho penal. Vamos a analizar precisamente en qué consiste la problemática. La problemática consiste en lo siguiente. Pueden existir situaciones en las cuales se puede determinar que existe es un accidente y en ese accidente se puede presentar algo que se llama caso fortuito o fuerza mayor. Estos accidentes no se encuentran cubiertos por el derecho penal. Esto quiere decir que no existe responsabilidad penal. Hay otros accidentes que se derivan de un hecho culposo y en este orden de ideas viene el tema. No hay intención de realizarlo, pero en efecto se genera el hecho y se genera por una infracción al deber objetivo de cuidado o el incremento de un riesgo jurídicamente desaprobado. En ese orden de ideas, el derecho penal ingresa a, digamos, a establecer la responsabilidad por el hecho culposo. También encontramos el tema de los delitos intencionales. Y en los delitos intencionales podemos encontrar la preterintención, el dolo eventual, el dolo indirecto y el dolo directo. Entonces, miren aquí, digamos, la situación. Si alguien, por ejemplo, ingresa a un bosque, lo llevan al bosque, cae un rayo y cae una rama sobre él y lo mata. En ese orden de ideas, aquí no habría derecho penal porque se trata de un caso fortuito, totalmente imprevisible, que no depende de ninguna persona, por lo tanto se considera un accidente, un caso fortuito y no tiene responsabilidad penal. Por otro lado, tenemos el caso de una persona que va manejando en su vehículo, se distrae porque lo llaman por el celular, mira el celular y se estrella. En ese orden de ideas se produce una lesión personal con la persona que se estrella y ahí habría una infracción al deber objetivo de cuidado y el hecho en efecto es culposo. Ya cuando media la intención, ya la cosa es totalmente diferente. Entonces, cuando hay intención, por ejemplo, un sicario que saca un arma, le pagan para matar a una persona, llega al sitio donde se encuentra la persona, saca el arma, le dispara en 3 ocasiones y lo mata. Ahí hay intención y la situación es totalmente diferente. Ya no se trata ni de un accidente ni de un accidente culposo, sino que ya se trata de un delito intencional. Entonces, aquí está la línea de la intencionalidad de acuerdo a la gravedad de esa intención y de acuerdo a la gravedad del acto. Entonces, encontramos una primera línea que implica culpa con representación, culpa sin representación. Esos son los hechos relevantes para el derecho penal siempre que exista culpa o imprudencia. Entonces puede existir una con representación y otra sin representación, de acuerdo con el Código Penal. En esa situación podemos encontrar que la persona infringe un deber objetivo de cuidado o incrementa riesgo jurídicamente desaprobado y se requiere, en efecto, la previsibilidad. Si no hay previsibilidad del hecho, si la persona no puede prever la posible realización del hecho, pues nos estamos encontrando ante un caso fortuito. En el caso de la preterintención, se trata de una primera actuación que es dolosa, que hay una intención de realizar un daño y hay un resultado que se produce por fuera de esa primera intención, pero que también es previsible. En esa situación, por ejemplo, una persona golpea a otra digamos, en una grada y la intención inicial es de lesionarlo, pero esa persona cuando lo golpean por la grada comienza a correr por la grada, es decir, a golpearse con todos los peldaños y ahí cuando termina de caer, termina muerta. Entonces, la primera intención es lesionarlo, pero termina matándolo y cuando termina matándolo, ahí vendría, digamos, la situación en la cual la primera intención es de lesionar, la segunda intención
es previsible, pero está por fuera de esa intención inicial de solo lesión. Entonces ahí hay preterintención. En el caso del dolo eventual, ya la situación cambia bastante en virtud de que, digamos, sí es cierto que hay una previsión de algo que se tiene como probable y un resultado que se tiene como probable, pero se deja librado al azar. Es decir, hay una intención, hay una previsibilidad y hay un querer hacer esa conducta. Sin embargo, eh, no está completamente, digamos, seguro que se va a realizar y por lo tanto se deja librado al azar. En el caso del dolo indirecto y el dolo directo, estamos hablando de que el autor prevé el resultado y sabe que ese resultado es prácticamente seguro. Entonces, en el dolo directo, la persona saca el arma y le dispara a la otra persona en 3 ocasiones. Es casi seguro que esa persona puede morir, aunque puede ser salvado, pero hizo todo lo necesario para que esa persona muriera. En el caso del dolo indirecto, se trata de las consecuencias necesarias de un acto inicial, de un acto directo. Entonces, quiero matar a una persona en su casa y sé que vive con su familia. Cuando le coloco una bomba en su casa, pues sé que además de matar a la persona que quiero matar, voy a matar a su familia y a pesar de que no es el plan inicial, conozco que está viviendo con su familia y asumo que cuando estalla la bomba, pues es seguro que voy a matar al resto de su familia. Entonces, ahí está la línea de intencionalidad. Entonces, la primera línea es imprudencia, no puede existir intención y eso es lo que diferencia la imprudencia de la preterintención y del dolo. Si hay intención, ya no existe ni dolo ni preterintención. Si el tema es, ¿hay previsibilidad de la posible ocurrencia? Sí, pero la persona confía en que no se va a producir. Si la persona tiene una esperanza de, perdón, tiene, digamos, la idea de que el resultado se va a producir, ya estaríamos en otro escenario y ya habría una intención de producir precisamente el resultado. En la preterintención, si bien es cierto, sí existe la intención de producir un resultado, ese resultado se excede de esa primera intención. Y cuando existe dolo, es casi seguro de que la situación se va a producir. En el caso del dolo directo y el dolo indirecto, es casi seguro, una probabilidad del 90%, y en el caso del dolo eventual, se habla de una probabilidad, es decir, que es casi seguro que se va a producir. La gran problemática siempre ha sido la diferenciación entre la culpa con representación y el dolo eventual, precisamente porque comparten ciertas circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? En la culpa con representación, la persona prevé la posibilidad de que ocurra el resultado, pero confía en poder evitarlo o que no se va a producir. En el caso del dolo eventual, la persona conoce que es probable que se produzca el resultado, pero sigue actuando y lo deja librado al azar. Entonces, miren, digamos, un poco, digamos, la diferencia que se ha establecido entre estas dos figuras. En la primera se habla de posibilidad, es decir, hay una posibilidad de que el resultado se presente. En la segunda se habla de probabilidad, es casi seguro que el resultado se va a presentar. Y por el otro lado, también se habla de que se confía en que el resultado no se va a producir en la culpa con representación, por confiando en sus habilidades o sencillamente calcula mal la situación. Y aquí viene el tema, en cambio, en el dolo eventual, hay la certeza de que o sea, hay la certeza de que hay una gran posibilidad de que se va a realizar ese resultado
y se sigue actuando a pesar de ello, sin importar si se produce o no se produce. En cambio, la culpa con representación se trata de evitar que se produzca. Hay diferentes teorías que plantean cómo se debe establecer, digamos, la culpa o la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación. Una de las tesis, digamos, más antiguas o una de las tesis esgrimidas, por ejemplo, por Alfonso Reyes, es la que establece, digamos, que cuando existe dolo hay casi seguridad y el conocimiento abarca precisamente el resultado que se va a producir. Entonces, cuando hay dolo, el dolo tiene la intención y abarca el conocimiento del resultado que se va a producir. Mientras que en la culpa con representación no se abarca el resultado, sino que sencillamente se considera como un error en, en la consecución del resultado o un error de cálculo de lo que se previó que se iba a producir. Es decir, un error en el nexo causal o un error en el resultado que se iba a producir. Entonces, cuando existe ese error de cálculo, no puede existir dolo eventual. Cuando existe un cálculo en el cual se establece la gran probabilidad de que eso se pueda producir, ahí hay dolo eventual. Ahí están, digamos, las teorías del consentimiento. Las teorías del consentimiento son teorías subjetivas o es una teoría subjetiva en la cual establece que cuando una persona inicia una acción consciente en la posibilidad o la probabilidad de resultado. Entonces, esa persona comienza una actuación, ve el resultado como probable y consciente en su realización, lo acepta, lo asume, dice, aquí, digamos, se va a producir un resultado, igualmente yo sigo adelante. Aquí hay probabilidad de que se produzca este resultado, pero yo voy a seguir adelante y si se presenta, lo asumo. Esa es la teoría del consentimiento. Se ha dicho que ahí la problemática es hacer depender del sujeto si hay o no hay dolo eventual, teniendo en cuenta, digamos, que desde el punto de vista objetivo de un tercero que esté mirando la misma circunstancia, la probabilidad de producir el resultado se pueda generar. Entonces, aquí se ha criticado que en efecto el dolo eventual no puede depender de la persona que actúa porque puede consentir actuaciones que no son tan probables que se produzcan o puede no consentir circunstancias que para él se pueden producir, pero que no tienen la suficiente probabilidad de que se produzca. Entonces, la situación es esa. El consentimiento, como es subjetivo, no permite una diferenciación clara entre el dolo eventual y la culpa con representación en relación a que eso lo hace depender del conocimiento y el consentimiento del autor. En el caso de la probabilidad, se habla de probabilidad versus posibilidad y se dice que hay posibilidad en los casos de culpa. Entonces, cuando hay posibilidad de que algo se pueda producir, es decir, hay una posibilidad y no una probabilidad, se habla de culpa. Pero cuando existe probabilidad que es muy cercano a la certeza que se va a producir, pues se habla precisamente de dolo eventual. Entonces, esas dos palabritas, posibilidad y probabilidad, hacen la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación. La problemática con esto es que termina siendo un problema de estadísticas. ¿Qué tan probable es un hecho o qué tan posible es un hecho? Y comienza el tema de la estadística haciendo, digamos, relativo la situación del dolo eventual frente a la culpa con representación. Otra teoría habla del desprecio por el derecho o la indiferencia. Esa teoría dice que la persona que inicia una conducta,
y siga adelante a pesar de prever que hay probabilidad de que se produzca un resultado, siga adelante en relación con un desprecio del derecho. Se va a generar o no se va a generar, pues, si se genera, no importa, yo sigo adelante. Esa indiferencia, ese desprecio, implica el dolo eventual. Es decir, que si una persona, a pesar de que ve como probable que cuando va manejando hay una cantidad de personas y arranca el carro y dice, se meta quien se meta, sigo adelante, ahí hay una situación de desprecio que implicaría precisamente el dolo eventual. Entonces, lo que se ha criticado de esta teoría es que a pesar del desprecio por el derecho, eso sí es un indicio para determinar, digamos, la ocurrencia de dolo eventual. No es siempre la posibilidad de, no siempre eh, permite en todos los casos diferenciar entre culpa y dolo eventual. El caso de la duda, digamos, ha sido planteada por Zaffaroni y ha dicho que si el individuo tiene duda de que el resultado se va a producir, ahí hay culpa con representación. Si no tiene duda de que el resultado se va a producir, ahí hay dolo eventual. Y ese tema de la duda implicaría, digamos, un principio de favorabilidad en relación con el individuo que está actuando. Se plantea la duda no solamente de si hay duda de que el resultado se va a producir, sino que frente a la duda entre dolo y culpa, nos vamos también para la culpa en relación con la favorabilidad y en relación con que el individuo tiene que sustentar que tenía duda de que el resultado se iba a producir. Dice la improbable producción de riesgo. Cuando hay improbable producción de riesgo, y ahí viene el tema, esta teoría es planteada por Jacobs, se adhiere también a la teoría de la probabilidad y se adhiere también al desprecio por el derecho. Entonces, Jacobs plantea que si es improbable la producción de riesgo, habría culpa. Si no, existiría un dolo eventual, por lo menos. Igualdad entre el dolo eventual y la culpa con representación. Sí, hay tesis que plantean, hey, no nos pongamos con dos categorías diferentes, pongamos una sola categoría y ahí va, tanto el dolo eventual como la culpa con representación. Eso es lo que se hizo en gran forma en Estados Unidos, en el derecho anglosajón, que se creó precisamente esta teoría del recklessness, que planteó que en efecto la culpa con representación y el dolo eventual estarían en una sola figura que implicaría en gran forma el desprecio por el derecho y con solo la posibilidad de la producción de resultados ya estaríamos en esa figura. Es decir, no necesitaríamos ni probabilidad ni consentimiento ni que la persona haya conocido que se podía producir el resultado, sino que sencillamente con la posibilidad de que la persona hubiese podido prever el resultado como posible, se genera esta figura. Hay otra figura que se plantea también en el derecho anglosajón, ya en el derecho continental y en el derecho internacional, que es la ignorancia deliberada. Es aquella persona que sabe que se va a producir un resultado y sencillamente ignora todos los indicios o sencillamente no quiere saber para no involucrarse. Entonces, por ejemplo, en derecho internacional se utiliza esa figura en relación con el reclutamiento forzoso. Entonces se reclutan menores y la situación es que la ignorancia deliberada genera que las personas que están realizando esos actos y que están dirigiendo esos actos eh, omiten cualquier tipo de circunstancia para saber si las personas que están reclutando son menores o no son menores. Es decir, no quieren saber
Y esa ignorancia deliberada se genera como una especie de dolo eventual y una forma de imputación dolosa de una conducta donde la persona no quiere, en efecto, saber para no involucrarse. Entonces, le dice una persona, necesito un arma, listo, aquí tienes el arma, pero no quiero saber qué vas a hacer con él. Eso es parte de lo que se llama ignorancia deliberada. ¿Qué tesis se maneja para identificar precisamente el dolo eventual? En la tesis del dolo eventual, de acuerdo con el Código Penal colombiano, el dolo eventual debe tener conocimiento y voluntad. Son esos dos elementos. Se habla también de la probabilidad de la producción de un resultado y que ese resultado se deje librado al azar. Entonces, precisamente aquí se habla de la teoría de la probabilidad y aquí tenemos, digamos, esta línea que dice incierto, posible, probable y cierto. Entonces, probable es muy cercano a cierto, posible es más cercano al incierto. De tal manera que tenemos que demostrar que el resultado era probable que se iba a presentar. Eso es uno de los requisitos que establece el Código Penal, que el resultado sea probable. Obviamente, eh, viene la teoría de la probabilidad en el sentido de establecer que está muy cercano a lo cierto. Por otro lado, están los dos requisitos de todos los dolos, que es el conocimiento y la voluntad. No solamente se debe conocer que el resultado es probable, sino que tiene que haber la voluntad de continuar. Y ahí, digamos, en ese tema de librado al azar, hay que juntarlo precisamente con la culpa con representación que dice que si la persona prevé la posibilidad de resultado, pero confía en poder evitarlo. Entonces aquí está la teoría de la evitabilidad en la culpa con representación que hay que también aplicarlo a ese dolo eventual. Entonces, no solamente es demostrar que era probable la realización del resultado, sino también que la persona trató de evitarla o confió en evitarlo o confió en que no se iba a producir el resultado. Cuando eso ocurre, se elimina el dolo eventual y se va para culpa con representación. Otro de los temas para identificar el dolo eventual de la culpa con representación es el error de tipo. Y el error de tipo es la contracara siempre del error. El error anula el conocimiento del resultado y en virtud de ese, si hay error, no puede existir dolo. Entonces, si hay un error en el cálculo de la conducta, ya sea desde el punto de vista causal o de la producción del resultado, no puede existir un dolo eventual. Entonces, ahí están, digamos, las concepciones y los conceptos que se tienen dentro del tema del dolo eventual para poderlo identificar de la culpa con representación. El primer elemento es la probabilidad. El segundo elemento es la evitabilidad y el tercer elemento es aplicar el error cuando se trata de un error en el nexo causal o un error en la producción de resultados. Estudio de casos. Los niños rusos. Eso es uno de los casos cumbres de los manuales. Se trata de una eh, empresa criminal que utilizaba a niños para pedir limosna. Y para pedir limosna, esos niños los mutilaban para que causaran, digamos, más compasión. Y dentro de esa mutilación puede ser cortarle un brazo, cortarle una pierna. Eso implicaba la posibilidad de que ese niño muriera. Entonces se planteó uno de esos casos en el sentido de que existe conocimiento, existe voluntad de hacer la mutilación y se dejaba digamos, el resultado librado al azar porque era posible, era probable que ese niño pudiese morir de acuerdo a la mutilación realizada. Entonces se planteó como uno de esos casos en los cuales se podía establecer como dolo eventual la muerte de un niño que haya sido inicialmente mutilado
precisamente por la probabilidad de riesgo de muerte que podía generar de acuerdo con la mutilación. Si no había mucha probabilidad, tendríamos que hablar precisamente de una preterintención, por lo menos en el caso colombiano. En el caso Ford Pinto, que es un caso de responsabilidad por el producto, resulta que la empresa Ford sacó un modelo de carro que se denominó Pinto, y ese modelo de carro tenía el, ¿cómo es? Eh, el tanque de gasolina en la parte del frente. Eso generó que esos carros, cuando se estrellaran, había gran probabilidad de que el tanque de la gasolina estallara. Entonces prácticamente eran unos misiles ambulantes, y eso se determinó desde el momento en que se hizo el diseño, y aún así, viendo la empresa, el costo que significaba trasladar en cada uno de los carros el, ¿cómo es? El tanque de la gasolina en la parte de atrás, entonces decidieron sacar el carro aún así con ese error de fábrica, y causaron muchas muertes. Se planteó que en efecto ese es uno de los casos que podría establecerse como dolo eventual, en virtud de que se conocía el riesgo, se conocía la probabilidad del resultado, se hizo la producción con todo, con intención, y se dejó librado al azar de que si se estrellaba o no se estrellaban las personas. Entonces se planteó ese como uno de los casos de dolo eventual. Caso de los niños de fundación. En el caso de los niños de fundación se trató de una expedición de unos niños menores de 12 años que fueron con un chofer en un bus que no cumplía, digamos, con las especificaciones de seguridad para transportar niños. El chofer se varó y trató de prender el motor con gasolina. Y cuando hace eso, hubo un chispazo y se prende todo el camión, perdón, todo el bus, y todos los niños, o la gran parte de los niños, murieron calcinados por el incendio que se produjo. La situación en ese caso se planteó que si había dolo eventual o no había dolo eventual. Pues ahí en ese caso particular, si bien es cierto, es una negligencia enorme, la probabilidad de producción del resultado, podíamos encontrar que ¿cómo es? Primero, que el conductor no quería que los niños se murieran. Segundo, que trató de evitarlo porque su intención real era prender el camión, no prenderle fuego a todo el camión ni tampoco a los niños. Y la probabilidad de producción de resultados es más posibilidad que probabilidad, y él trató en todo momento de que no se produjera esa situación, es decir, su intención era otra. En el caso de los vinos de Argentina, se trató de una empresa que adulteró unos vinos con un componente que era tóxico. Ellos lo conocían, y para abaratar resultados hicieron los vinos con ese componente tóxico. Una vez vendidos, se produjeron muchas intoxicaciones y varios muertos. En el caso argentino, ellos imputaron preterintención, y imputaron preterintención porque sí había se conocía que los vinos podían generar una intoxicación porque el componente era tóxico, pero no querían, digamos, como tal, la situación de las muertes. Entonces, por un lado, sí había lesiones personales dolosas a los que terminaron intoxicados, pero por el otro, las muertes se imputaron a título de preterintención, porque si bien había una situación donde se sabía que iban a haber intoxicados, no se consideró la posibilidad de que existieran muertos. Entonces se imputó ahí la preterintención. Caso de los conductores ebrios. En el caso de los conductores ebrios hay una problemática porque se plantea como dolo eventual por una parte que dice el conductor sabe que va borracho, el conductor sabe que va a manejar borracho, quiere manejar borracho, y tiene eh,
sabe que hay probabilidad de que pueda producir un accidente y aún así lo deja librado al azar. Entonces, dicen por esa vía que el conductor ebrio actuaría con dolo eventual. Sin embargo, cuando uno ahonda más a la lógica de estos casos, uno diría, bueno, el conductor borracho quiere causar un accidente donde va a estar implicado el mismo. El conductor borracho quería matar a alguien. El conductor borracho quería llegar a su casa y confió en que en esas condiciones podía llegar a su casa. En virtud de eso, eso se convierte en una culpa con representación. Grave, pero es una culpa con representación y en el caso colombiano se establece que es una culpa agravada, es un delito culposo agravado que da una pena bastante alta. Casos de responsabilidad médica. En el caso de responsabilidad médica, por ejemplo, se presentan casos como voy a utilizar un equipo que no ha recibido suficiente, no ha recibido el mantenimiento adecuado o no lo ha recibido durante el tiempo que dice el fabricante. Ese equipo implica un riesgo y en efecto, cuando me voy a operación con un equipo que no ha sido, digamos, objeto de mantenimiento, me genera, digamos, el riesgo de que pueda producir un resultado o pueda fallar en plena operación. Entonces, cuando ocurre esa situación, cuando se va, digamos, el médico con eso, él trata de poder evitarlo, pero sabe que existe la gran posibilidad de que el equipo falle. Si el equipo falla, pues ahí viene una situación que habría todo lo eventual o culpa con representación, pues en ese caso diríamos que habría culpa con representación. Cuando estamos, por ejemplo, en otros temas como digamos, un banco de sangre que no le hace, digamos, las pruebas a la sangre y la da para transfusión, ahí vendría una problemática. Sabe que esa sangre eh, no ha sido analizada o no se le han hecho los exámenes para evitar el contagio del VIH o el contagio de la hepatitis B y se pone en circulación. Ahí hay una situación bastante grave que tendríamos que valorarla desde el punto de vista del dolo eventual o de la culpa con representación. Y ahí viene una situación, la probabilidad de contagio, digamos, es muy alta y sobre todo la situación de el riesgo realizado también es una situación bastante compleja. En esos casos es posible plantear, digamos, un dolo eventual por el aumento exagerado del riesgo en ese caso y la probabilidad de contagio de una sangre que no ha sido analizada, teniendo que ser analizada. Casos de atentados terroristas. El dolo eventual, en efecto, ha sido diseñado para ese tipo de actos, que es una terrorista deja una bomba en un centro comercial y la deja para estallar. Él sabe que va a matar necesariamente a los funcionarios que trabajan en ese centro comercial, pero deja librado al azar de todos los clientes que entran y salen del centro comercial, de que podrían entrar, que podrían salir, ahí hay un dolo eventual frente a esos clientes. Si alguien quiere matar a otra persona en un avión y coloca la bomba en el avión, sabemos que frente a esa persona hay un dolo directo, hay un dolo de segundo grado respecto de los pasajeros y un dolo eventual también de las personas que entran, salen o de las personas que están haciéndole, por ejemplo, mantenimiento al avión, si el avión estalla, digamos, en la pista de aterrizaje y las demás personas que se encuentran en el aeropuerto, también habría en esos casos dolo eventual. En caso de juegos macabros también es un caso típico de dolo eventual donde la persona coloca un juego a una persona que secuestra previamente. Si esa persona pasa el juego, se salva. Si esa persona no pasa el juego, se muere. Entonces, ahí, en ese caso particular, estamos hablando de que tiene conocimiento del secuestro, de que lo ha colocado en un juego mortal
que tiene la voluntad de que se genere ese juego y la probabilidad de que se produzca el resultado de acuerdo con ese juego también se genera, digamos, en ese caso. Por lo tanto, en ese caso de juegos macabros habría dolo eventual. Sobrepasar a un vehículo de manera imprudente. Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, un sobrepaso en curva o un sobrepaso cuando la persona ve que viene otro carro y que podría pasar, ahí viene esos casos en los cuales uno diría, bueno, hay conocimiento, hay probabilidad de resultado, lo dejó librado al azar. No, la persona sencillamente no quiere verse inmiscuido en ese accidente. Él lo que quiere es hacer el sobrepaso y la persona, en efecto, trata o confía en que el resultado no se produzca. En ese orden de ideas, esos casos de sobrepaso irresponsable sería un caso de culpa con representación. Bueno, aquí, digamos, está dado los elementos del dolo eventual, las teorías del dolo eventual, la importancia del dolo eventual y la complejidad precisamente de todos los casos para poder diferenciar entre el dolo eventual y la culpa con representación.